Bienvenidos todos mis hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga, les amamos. Bien, eh, les comentaba que el tema es mirando a Jesús de toda esta semana y la idea es que por medio del ejemplo de Jesús nosotros nos sigamos fortaleciendo como lo hemos hecho en el pasado en nuestro ministerio. Vamos a ver hoy su preparación, pero ya vieron que vamos a ver otras áreas de nuestro maestro y cómo cada una de esas áreas nos puede bendecir a nosotros o cómo se comportó en cada una de esas áreas puede servir de ejemplo para nosotros. El tema de hoy, el que me corresponde a mí, es su preparación. Cuando pienso en preparación, por lo general pienso en cursos, estudios, posgrados, pregrados, certificaciones. Pero en el retiro pasado ya conversamos sobre ese tema, la importancia de estudiar, de prepararse. Siempre está presente, ¿no? Lo voy a mencionar hoy. Pero quiero destacar vamos a hablar de la preparación, pero algo que también nos ayuda a prepararnos, que preparó a Jesucristo para el ministerio y que también nos ha preparado a nosotros en nuestro ministerio. Y para ello, quiero que recordarles esa parte de la historia de Jesús cuando él principia su ministerio en Mateo capítulo 4 y él va al desierto. Él va a prepararse al desierto antes de comenzar su ministerio. Mateo capítulo 4, verso 1 en adelante. Antes de leerlo, en mi caso, yo no he ido a una escuela de predicación, aunque ahorita estoy estudiando en una, de manera online, pero tengo que reconocer que el estar en estos eventos años tras años, en estas actividades, en estos retiros de predicadores, escuchar cada uno de los estudios durante todo este tiempo ha sido mi mayor preparación. La bendición que Dios nos ha dado en el ministerio, tanto en los que cuando comencé la iglesia en Los Teques y las bendiciones que nos ha dado en San Antonio, ha sido principalmente gracias a Dios y al consejo de muchos de ustedes. Personas que tienen años en la fe, pero también personas nuevas en la fe que me han aportado muchísimo a través de estudios, a través de conversaciones, porque creo que hay mucho que dar aquí en Venezuela, de muchos de ustedes, han dado mucho en Venezuela, han enseñado con su ejemplo cosas maravillosas para cada uno de nosotros, y bueno, del ejemplo de ustedes, en mi caso he aprendido y ha sido mi principal preparación, hablando del tema académico, que no he estudiado teología en instituto. En estos 22 años, mi preparación ha sido la comunión con ustedes. Y le agradezco a Dios todo el amor y toda la paciencia, y los honro a los que tienen mucho tiempo, a los que tienen menos tiempo, porque cada estudio me ha sumado muchísimo. Uno no se imagina, ¿no? Tú puedes volver a leer un pasaje, lo has leído 5 veces, 10 veces, 20 veces y te vuelve a enseñar. Y cada persona tiene una mirada distinta a la hora de compartir un pasaje y también te enseña hermosamente sobre esos pasajes. Alguien que tiene 2 años de bautizado tiene una mirada hermosa, alguien que tiene 2 años en el ministerio tiene una mirada hermosa como el que tiene 30, 40 años y te aporta grandemente. Entonces, les felicito por estar en este espacio. Para mí esta ha sido mi principal escuela, las conferencias de predicadores, los retiros de predicadores, y le agradezco a Dios por el tipo de reuniones que se hacen en Venezuela, la comunión tan hermosa que permite que podamos estar juntos y aprender. Porque solo conversar, a veces solo conversaciones que tenemos, y me han sumado muchísimo. Entonces, estoy estudiando teología ahorita, pero no para mí el mayor aprendizaje es estar en el campo con ustedes y escucharlos a ustedes, mis hermanos, en comunión. Entonces, gracias. Esa ha sido mi mayor preparación. Sin embargo, como dije hace un momento, no quiero hablar tanto de la preparación académica. Leamos, acompáñenme allí, voy a leer versión Reina Valera. Versión Reina Valera. Dice así:
Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces, Mateo 4.1 dice lo siguiente: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús les dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron los ángeles y le servían. Cuando hablamos de la preparación de Jesús, de nuestro maestro, sabemos que él se preparó en su ministerio, no aquí en este momento. Esto fue parte de su preparación, pero sabemos que Jesucristo, desde el principio, él se estaba preparando, porque ya era parte del plan de Dios venir aquí a la tierra para que nuestro Emmanuel nos redimiera. Entonces, la preparación incluye, por supuesto, planificación, ¿no? Si uno se va a preparar, uno se planifica. Si tú quieres avanzar en tu preparación, en tu ministerio, por supuesto tienes que incluir la planificación. Jesús, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo planificaron la redención del mundo. Jesucristo planificó su venida aquí a la tierra. Eso fue parte de su preparación. Pero aquí vemos que la preparación de Jesús en el desierto, sabemos que el desierto no es un lugar cómodo, no es un lugar, cuando hablamos de desierto hablamos de un lugar incómodo, hablamos de un lugar difícil, un lugar duro, y sin comida, bueno, más duro todavía. De pronto hacemos un ayuno un día, 2 días y nos pega. Yo no he hecho un ayuno de 40 días. ¿Qué quiero resaltar en este momento de la preparación de Jesús? El dolor, el sufrimiento, el sacrificio. Insisto, ya se habló en el retiro pasado de la importancia de estudiar, y yo creo mucho en los estudios. Me encanta estudiar a nivel secular y a nivel espiritual. Me encantan los estudios, me encanta la preparación, pero insisto, como ya se habló en el retiro pasado, quiero hablar de la preparación desde otro punto de vista, algo que nos prepara mucho. Y aquí el sufrimiento preparó a nuestro maestro para el ministerio. El dolor, el sacrificio. ¿Cuál sacrificio? Bueno, sabemos que hay 3 áreas en las que nosotros, como lo vemos en 1 de Juan capítulo 2, versos 15 al 17, hay 3 áreas en las que nosotros somos tentados principalmente, ¿no? Y es allí donde Jesucristo fue al desierto a prepararse. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Como ministros siempre estamos expuestos a cada una de estas tentaciones, todos los cristianos, pero recuerden que cuando un líder cae afecta más a la iglesia, afecta más el ministerio. Tú no eres un simple cristiano, eres un siervo de Dios, alguien que está haciendo muchísimo por la obra del Señor, y sabemos que Satanás va a querer tentarte más, atacarte más, como sabe. Aquí fue con todo en contra de Jesús. Pero ¿en qué momento fue en contra de Jesús? En el momento en el que Jesús se sentía con más dolor por el hambre, o sentía más el dolor del hambre. Porque el hambre duele. O sea, tener hambre duele. Quizás tú estás haciendo un ayuno un día, de pronto te duele un poco, pero 40 días duele. Entonces, y por supuesto, ser tentado y decir que no a la tentación duele. Yo creo que a todos les ha pasado, ¿no?
A mí me ha pasado. Me siento tentado por algo y quiero algo, pero sé que no debo hacerlo porque no agrada a Dios, no agrada a mi familia, eh, pensando en todo lo que puedo perder, pero mi carne lo quiere. Y decirle que no, eso duele mucho, Sí, duele bastante. Eh, y, y pensaba que con los años iba a doler menos, ¿no? Que cada año que pasara la tentación me iba a doler menos. Quizás lo que me tienta no es lo mismo y ya hay tentaciones que no tienen la misma intensidad en mi vida, pero hay tentaciones nuevas que no sabía que podían llegar y bueno, llegan a mi vida a esta edad y sigue doliendo. Y sigue doliendo decirle que no, porque si le dices que sí que te va a doler, te duele son las consecuencias luego del pecado, ¿no? Este, pero es hermoso ver que el ministerio de Jesucristo fue un ministerio basado en el amor. Fue un ministerio y una vida basada en la entrega, en el servicio, pero fue una vida, un amor, un ministerio y un servicio basado también en el dolor. Varón de dolores, ¿no? Porque el dolor es un gran maestro. Yo no estoy diciendo con esto que debemos ir a buscar meternos en problemas para tener dolor y para fortalecernos, para prepararnos. Pero definitivamente el umbral del dolor de nosotros tiene que aumentar, ¿no? Cuando no tenemos un umbral del dolor lo suficientemente amplio eh, ante las tentaciones, ante las pruebas, la paciencia, que no es más que soportar presión, bueno, no va a estar en nosotros y vamos a cometer más errores, a caer más en pecados, que si nuestro umbral del dolor es mayor. No tenemos que meternos en rollos, problemas, para experimentar dolor, sufrimiento. Jesucristo dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. O sea, vivir representa sufrir, querramos o no. Y sobre todo vivir en Cristo representa sufrir. Sufrir por decirle que no sobre todas las tentaciones, al pecado, por hacer sacrificios por Él, por servirle. Y todos aquí lo han experimentado. Pero si no le servimos, si no vivimos para Él, vamos a experimentar otro tipo de sufrimiento que es peor, que es el sufrimiento que viene como consecuencia del pecado, de una vida fuera de Dios. Nosotros hemos escogido un sufrimiento que nos acerca más a los cielos cada día, un sufrimiento que nos mantiene en el camino hacia la eternidad, un sufrimiento que nos mantiene, bueno, hay días de mucho dolor, pero de verdad que tenemos paz la mayoría de las veces en medio de la tormenta, que aunque tengamos dolor, nos sentimos con paz. ¿Es posible eso? Sentir dolor y al mismo tiempo paz, por supuesto. Siente que Dios está en control, que el Espíritu Santo está allí. Pero el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 9, cuando él habla de que golpea su carne, porque él no quería como habiendo sido heraldo para otros, después ser descalificado. Y para evitar eso, él dice la palabra que él golpeaba su carne, ¿no? O sea, le decía que no a su yo, a su ego, eh, porque nuestra principal lucha no está fuera contra Satanás, sino en nosotros mismos, porque Satanás no nos puede obligar a pecar. Somos nosotros que podemos ceder si nuestro carácter no está preparado para decirle que no a las tentaciones. Y tentaciones vamos a tener, por supuesto. Tengamos 80 años, mientras que estemos vivos, tengamos 20 años, vamos a tener tentaciones. Y si no estamos preparados a nivel de carácter para decirle que no a las tentaciones, igual, igual vas a caer. Y no es solo que caigas, es que tú no sabes, porque el hijo pródigo, cuando predicaba una vez sobre el hijo pródigo, una de las cosas que decía en ese momento es que el tema no es que caigas, el tema es que no sabes si te vas a poder levantar. Es un riesgo. Mi papá me decía siempre, cuando nos hablaba de las drogas, hijo,
De pronto usted llega a consumir droga una vez y no pasa nada, usted la deja. Pero ¿y si no? Si abres esa caja y no la puedes cerrar después y te vuelves un adicto, tú no lo sabes. Entonces mejor no la abras. Y yo valoro tanto esas palabras porque eso me ayudó muchísimo en un barrio cuando mi papá muere, yo tengo 15 años, la mayoría consumían droga de los jóvenes que vivían allí y nunca las quise consumir pensando solo en esas palabras. Y esas palabras me han ayudado también en mi vida como cristiano en el ministerio. Y digo, ajá, ok, quizás no, no pierdo mi salvación, quizás no me levanto si cometo este error o cometo este pecado, pero ¿y si no es así? El hijo pródigo pudo volver, pero ¿y si no puedo volver? Si no me puedo recuperar. Por eso creo que la preparación de nuestro carácter, por medio de, como decía Pablo, ¿no? Que golpeaba su carne y la ponía por servidumbre, es fundamental para nosotros poder continuar adelante con nuestro ministerio en los próximos años. Porque bueno, errores vamos a cometer, inevitablemente vamos a pecar, menos, no, cada día, no practicamos el pecado, sabemos, pero está allí. Pero la idea es que no nos perdamos, que la iglesia no sufra, que nuestra familia no sufra por nuestra falta de carácter. Por supuesto no es posible que el Carlos iracundo de hace años, cuando comencé en el cristianismo, esté presente hoy, por ejemplo. Todos ustedes o muchos de ustedes me vieron peleando en los retiros de predicadores en un juego de softball o en un juego de fútbol o bravo o en unas reuniones de predicadores discutiendo bravo, peleando por cosas que hoy en día digo, oye, vale, porque por eso, ¿no? Este, se supone, ¿no? Pero ¿y si no me doy cuenta? ¿Y si sigo siendo igual? Si no he permitido que el desierto que me ha correspondido vivir, cada quien tiene su propio desierto, eh, haga su trabajo en mí, o he evitado el dolor, porque tengo el umbral muy pequeño de dolor, he evitado el dolor, he evitado que mi carne sea golpeada, y entonces eso no ha llevado a que mi carácter sea formado. Y es interesante porque en, en Hebreos, ya vamos a ir a Hebreos 12, que es para cerrar, pero en Hebreos, en el capítulo 5, perdón, capítulo 5, versículo 8 y 9, Hebreos 5, 8 y 9, estoy leyendo versión Reina Valera. Dice así, Hebreos 5, 8 y 9. Verso 8, Hebreos 5, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces nuestro maestro, con todo lo que sufrió, y uno puede decir, bueno, pero no era Jesucristo, no, era 100% Dios. Sí, pero él tuvo que, bueno, aceptar correcciones de María y José, por ejemplo, ¿no? Siendo un niño, crecer en la profesión de su padre, terrenal. Pero cuando le tocó vivir el ministerio, bueno, también le tocó seguir creciendo, aprendiendo. ¿Y qué dice aquí que le enseñó obediencia, le enseñó, o cuál fue su mejor maestro? Dice aquí que el mejor maestro o el maestro de Jesús fue el dolor, el padecimiento, el sufrimiento. Entonces, el dolor te puede preparar en el área donde más necesitamos ser preparados, que es el carácter, para parecernos a Jesús. Ser discípulo de Jesús es tomar la cruz de Él y seguirle. Y sabemos que la cruz es símbolo de muerte, es morir al yo. Y qué cosa tan fuerte es morir a nuestro yo. Qué cosa tan dura, ¿no? Cómo duele
morir a cosas que queremos, que deseamos, cosas bueno, que nos provocan, y a veces morir a la razón, ¿no? Tengo la razón, pero mejor ganar en la relación. Eso duele. Y mantener la relación por encima de la razón. Y no estoy hablando de verdades bíblicas, o sea, estoy hablando de esas discusiones que a veces tenemos en familia, con nuestros matrimonios, con nuestras esposas, con nuestros hijos incluso. Que a veces discutimos con nuestros hijos por cosas que no deberíamos discutir, con nuestras esposas, con cosas que no deberíamos, o sea, no importa. ¿Qué importa discutir por ese tema? Y termina la cosa media incómoda. De pronto no nos molestamos con profundidad, pero hubo incomodidad, hubo molestia por algo que se pudo haber pasado. Echar a perder un momento por una discusión que ¿qué importa quién tiene la razón, no? Pero es que el yo quiere tener la razón. El yo, el ego quiere tener la razón, la carne quiere tener la razón. Y como duele, no tiene que ir a discutir por la razón, ¿no? Decirle que no a ese yo. Padecer el dolor, como lo fue con Jesús, puede ser algo que nos dé muchísimo aprendizaje. Pero bueno, va a depender de cómo está mi umbral del dolor, ¿no? Qué tan dispuesto estoy yo a vivir mis desiertos, a mirarlos a la cara, a decirles, bueno, me va a doler, pero aquí estoy para aprender. El dolor para nosotros puede representar no solo la familia y tener que mantener la fiesta en paz aunque no quieres porque te sientes humillado por tu esposa, y tener que callarte, tragarte el ego, el orgullo y hacer lo que Jesús recomienda, porque bueno, incluso al día siguiente te toca pararte en el púlpito. ¿Cómo te vas a parar en el púlpito si te has peleado con tu esposa, no? Aunque tú sabes y sientes que ella cometió el error, no importa quién cometió el error, sino que bueno, te toca dar tu brazo a torcer, eso duele. Y duele porque bueno, te toca reconocer que bueno, estás humillado. Y pero resulta que cuando nos permitimos eso, cuando permitimos no ganar en la razón, sino en la relación, puedo mantenerme más conectado con el crecimiento espiritual de mi vida, con ese carácter transformado. De pronto, el padecimiento que hemos sufrido nosotros, bueno, porque hemos padecido con hambre, porque no hemos desayunado, no hemos almorzado, porque todavía estamos en la calle predicando. O son las 2, 3 de la mañana y todavía estamos despiertos atendiendo un caso, un problema. De pronto, el padecimiento de nosotros, el más común ha sido el sueño, ha sido el hambre, o el que de pronto identificamos primeramente, ¿no? Pero hemos padecido también teniendo de pronto algunos hermanos en la congregación que, como que, bueno, tú sabes, ¿no? Hagas lo que hagas, siempre te están criticando, te están diciendo cosas, pero esto no se hace así, pero hermano, pero contrariando. Y es como esa piña debajo del brazo, tratando de decirlo sin querer ofender al hermano. Pero quizás yo necesito esa piña debajo del brazo, porque esa piña debajo del brazo siempre va a estar golpeando mi carácter, mi ego, mi yo, mi carne, porque no me la pone fácil y tengo que tragar grueso, respirar, porque a veces no me provoca ser amable con ese hermano que todo el tiempo está con el mismo cuento, no me provoca ser amable. Y bueno, porque bueno, no sé si te pasa, pero no siempre me quiero portar bien. La mayoría de las veces me porto bien, pero no siempre quiero hacer las cosas bien, no siempre quiero tratar con amabilidad a ese hermano que me hace la guerra constantemente, ¿no? O que me trata mal, o ese ministro, ese predicador, no siempre quiero ser amable y responder con amabilidad del Señor. Es duro para la carne, es duro para el yo, pero era lo que quería Pablo, es lo que quiere Jesucristo, lo que quería Pablo, golpear esa carne, ¿no? Que te produzca dolor y darle una explicación con paciencia una vez más. Porque quizás al no cristiano es un poco más fácil, que a veces bueno, y te ha pasado de pronto, ¿no? Pero hay no cristianos que te la ponen difícil con una respuesta que provoca como
agarrar y atropellarlos con la Biblia, ¿no? Agarrar y pasarles con el cambio de la Biblia por encima porque te responden de una manera que y no saben lo que están diciendo, pero te lo dicen hasta de manera irrespetuosa, ¿no? Entonces te provoca como pasarle con el camión de la Biblia por encima y responderle una tonelada de versículos bíblicos, ¿no? Pero recordar que no tiene el Espíritu de Dios, que hay que ser amable, no contencioso para poder ganarlo, para que esa persona pueda ser libre del lazo del diablo, duele la carne, duele la carne. Entonces quizás el desierto que tú has vivido son parte de los que he comentado, pero definitivamente no hay nada que nos produzca más dolor que el decirle que no al pecado en nuestras vidas. Porque hay pecado que nos llama la atención. Tentaciones que queremos, errores que queremos cometer. Hebreos 12.1, ya para cerrar, dice Hebreos 12.1, por lo tanto, también teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso y el pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido, verso 4, hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Entonces, toda esa nube de testigos que tenemos es que son esos hombres y mujeres, esos héroes de la fe del capítulo 11 que nos están animando, que nos están diciendo, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes soportar el dolor, puedes soportar el desierto, aprende de él. El dolor no necesariamente es malo, el desierto no es necesariamente malo, es una gran escuela, nuestra mejor escuela, fue la mejor escuela de Jesús. Sigue adelante porque nosotros también sufrimos. Y si lees todo el capítulo 11, que ya lo has leído, te das cuenta de lo que sufrieron. Hombres, mujeres, leones, hornos de fuego, filos de espada, cuántos no murieron, hombres y mujeres de Dios. Ahora, pero Jesucristo mismo, en el verso 2, sufrió para que hoy tú y yo estemos aquí para servirle, con la tranquilidad de que somos salvos. Consideremos, miremos a Jesús para que nuestro ánimo no se canse de desmayar. A veces nos podemos sentir cansados, pero no desmayemos. Porque cansado te puedes sentir. El dolor, el desierto te puede hacer sentir cansado. Pero no desmayemos. No permitas que el sufrimiento del dolor te haga desmayar. Cansado, sí, bueno, busca ayuda, ora, lee la palabra, entra en reuniones como esta para que tu cansancio no te domine el punto de que desmayes en tu fe, o desmayes en tu ministerio, o en tu matrimonio, o en tu familia, o desmayes ante la tentación y peques. Porque todavía, como dice el verso 4, no hemos resistido como resistió Jesús el pecado hasta la sangre, la muerte. O sea que vamos bien. Nos ha dolido, hemos sufrido, pero nada que no podamos vencer. Recuerden que, como dice Pablo, no hay tentación que no podamos resistir, ¿no? Nos duele, sí, claro. ¿Qué tenemos que hacer? Que nuestro umbral del dolor cada vez aumente. Porque el dolor no necesariamente es malo. El desierto no necesariamente es malo. No hay nada que nos prepare mejor en el área que más necesitamos ser preparados, que no es la intelectual, sino la espiritual, el carácter, como el dolor. Que Jesucristo, por lo que padeció, aprendió obediencia y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Imagínense, nosotros hoy, por medio del dolor, todos estos años, estamos aquí, nos ha preparado para momentos como el que estamos viviendo y seguimos adelante. ¿Hacia dónde? Bueno, hacia los cielos, pero no solos, porque nos queremos llevar un gentío con nosotros. Pero si cedemos ante el dolor, nos podemos perder, y perder nuestra fe y perder nuestro ministerio. Pero si seguimos ahí, aunque nos duela, ¿y qué tenemos que hacer a veces? Que nos duela nada más. No tenemos que estar inventando orar con dolor, predicar con dolor, cantar con dolor, hablar con ustedes con dolor, estar en estas conferencias con dolor, seguir con dolor. Y cada día nos vamos a parecer más a Jesús. Que Dios les bendiga, mis amores. Dios te bendiga. Amén, amén. Poderosamente, hijo. Dios te bendiga.